El tema con el que veníamos trabajando era el movimiento circular uniforme. De eso entonces dijimos que estamos hablando de un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, ¿cierto? Una trayectoria circular. Y el hecho de que sea uniforme significa que hace recorridos iguales. Un momentito, aquí estoy enredado. Recorridos iguales en tiempos iguales. Eso es lo que significa de que el movimiento sea uniforme, ¿no? A esta condición de hacer recorridos iguales en tiempos iguales, normalmente le llamamos un movimiento periódico. ¿Ok? Cualquier movimiento, sin importar su trayectoria, cómo se haga, pero siempre que la trayectoria sea igual, que el recorrido sea exactamente igual y se haga en el mismo tiempo, lo vamos a llamar un movimiento periódico. ¿Ok? Vuelvo y repito, puede ser, por ejemplo, el caso de un péndulo. En el caso del péndulo, la trayectoria es esta, ¿cierto? El objeto va y después vuelve, y después va y después vuelve. Siempre es el mismo recorrido y lo hace en el mismo tiempo. A eso lo vamos a llamar un movimiento periódico. ¿Ok? Uy, Dime. o sea que, digamos, como esto tiende a ser como un movimiento de círculo, también clasifica, ¿no? Digamos, no tiene que ser todo el recorrido del círculo, puede ser la mitad o menos. No, ¿Sí? no, este no clasifica dentro del movimiento circular uniforme. ¿Ok? Sí es un movimiento cuya trayectoria es curvilínea. Curvilínea sí es, pero no se considera circular uniforme. ¿Ok? De hecho, este es un tema que se ve para el próximo año y específicamente el caso del péndulo, que lo llamamos un movimiento armónico simple, ¿sí? Que se simboliza así, con las letras MAS. ¿Ok? Eh, Otro movimiento que es periódico es precisamente el recorrido que hace los planetas alrededor del Sol. Todos los años se hace exactamente el mismo recorrido y se hace exactamente en el mismo tiempo, que son 365 días y un cuarto. Entonces, siempre ese movimiento es igual. ¿Está claro? Entonces, todo ese tipo de movimientos los llamamos movimientos periódicos. Pero para que sea circular uniforme, pues su trayectoria tiene que ser una circunferencia. Ya habíamos visto por allá en matemáticas que los planetas alrededor del Sol no hacen una trayectoria circular, ¿no? ¿Qué tipo de trayectoria hacen? ¿No recuerdan? Bueno, no sé si se diga así, pero creo que es helicoidal. Elíptica. Oh, Elíptica. ¿Ok? Entonces, no es circular, sino elíptica. Por eso tampoco se puede considerar dentro del movimiento circular uniforme. ¿Vale? Listo. De esas, entonces, nosotros empezamos a hablar de ciertas variables. Una de ellas fue la frecuencia, que decíamos que corresponde al número de giros en una unidad de tiempo. ¿Ok? Número de giros en una unidad de tiempo. ¿Ok? La otra variable de la que hablamos fue el periodo,
que corresponde al tiempo en realizar un giro. Y ese se calcula al contrario. Tiempo dividido entre número de giros. Ya habíamos dicho también que el periodo y la frecuencia entonces son inversamente proporcionales. Que si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. O si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta. Por lo tanto, se cumplía que F era igual a 1 sobre el periodo, que por cierto se simboliza es con esa letra, ¿no? Les decía que es una letra del alfabeto griego que se llama tau. Y la frecuencia, sí, pues con una E. ¿Listo? Otra variable que dijimos que existía es la velocidad angular. Y habíamos dicho entonces que la velocidad angular es el ángulo barrido en una unidad de tiempo. Y una de sus, bueno, primero se simboliza con esta letra del alfabeto griego que parece una W, pero no es exactamente una W. Y se calcula como ángulo barrido en una unidad de tiempo. Que esto entonces estaba relacionada también con la frecuencia y por lo tanto la velocidad angular la podíamos calcular como 2 por pi por la frecuencia. ¿Ok? Tener en cuenta que el 2pi se da específicamente es porque 2pi corresponde al ángulo que se forma en una circunferencia. Y esta velocidad angular siempre estará medida en radianes por segundo. O sea que el ángulo que nosotros estamos barriendo se debe medir en radianes. ¿Ok? ¿Sí recuerdan eso, cierto? Entonces, teníamos que, por ejemplo, si un objeto está realizando una trayectoria circular, entonces está haciendo este desplazamiento de esta forma. Entonces, primero, pues habrá un punto de centro de esa circunferencia y se tiende un radio desde un punto inicial hasta un punto final. O sea que el objeto estaba en este punto y llega hasta este otro punto y sencillamente aquí se nos está formando un ángulo. Ese es el ángulo que, digamos, que se le llama ángulo barrido. ¿Vale? Y ya saben que ese ángulo tiene que estar medido en radianes, no en grados, en radianes. Si el ángulo en algún momento se expresa en grados, tenemos que transferirlo a radianes. Es obligatorio transferirlo a radianes. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando desde el ángulo que se va, que eso es precisamente lo que lo diferencia con la otra velocidad, que llamábamos velocidad tangencial. Y aquí entonces corresponde al arco de circunferencia o a la longitud del arco de circunferencia que se recorre en una unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya no nos interesa este ángulo que se está formando acá, sino que nos interesa es esta longitud, la longitud de este recorrido. Esa longitud. Y a esa longitud, pues sencillamente le llamamos arco de circunferencia, que lo notábamos con la letra L. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial corresponde a la longitud L dividido entre un tiempo. ¿Ok? ¿Cómo esa longitud puede variar? Porque esa longitud va a depender, por ejemplo, del radio que tenga una circunferencia. Me refiero a lo siguiente. Yo puedo tener dos circunferencias
una de este tamaño y otra de este otro tamaño. Si ambas dan una vuelta, ¿en cuál de las dos circunferencias se recorre mayor distancia? En el más grande. En el más grande, lógicamente, ¿sí o no? Entonces significa que, ojo, ambas circunferencias pueden tener la misma velocidad angular, porque por ejemplo, ambas dan una vuelta en 10 segundos. En cualquiera de los dos casos se da una vuelta en 10 segundos. Eso significa que tienen la misma frecuencia, tienen el mismo periodo, tienen la misma velocidad angular, pero no tienen la misma velocidad tangencial. Porque en la grande se va a recorrer una distancia mayor. Pero el ángulo es el mismo para las dos. ¿Está clara la diferencia entre una y la otra? Entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Sí, señor. Listo. Como la velocidad tangencial, entonces va a depender de qué tan grande es esa circunferencia, significa que esa velocidad tangencial también está relacionada con la velocidad angular. Ya habíamos dicho que la velocidad tangencial, entonces se puede calcular como omega por r, es decir, la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, entonces tenemos varias formulitas que es importante irlas teniendo en cuenta. La de frecuencia, la de periodo, la, la relación de frecuencia y periodo, ¿sí? La de velocidad angular, las dos, porque tenemos dos, una por aquí y la otra por aquí. Y aquí una cosita para que no nos quede así como mocha la F igual, aquí esto es igual a T, no a T sino a Tao. Después dicen, bueno, pero ¿y eso es igual a quién? Esto pues será igual a la velocidad angular. Omega es igual a eso. Y también es igual a esto de acá. Y la velocidad tangencial, entonces, que tenemos dos formulitas también. Esta es una. Y aquí tendríamos la otra. ¿Ok? Entonces es importante tener esas formulitas bien claras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Habíamos dicho entonces que esa velocidad tangencial entonces se produce alrededor de la circunferencia. Es una velocidad casi que podemos decir que es externa en la circunferencia, ¿no? A ver. Y entonces que si esa velocidad es externa, entonces significa que existe un vector que está en ese sentido. ¿Si lo alcanzan a ver bien la flecha ahí o no? Esa flecha pues tiene que ir en ese sentido. Esta es la velocidad tangencial. Ah, velocidad tangencial. ¿Ok? Precisamente se le dice tangencial porque su vector es tangente a la circunferencia. ¿Ok?
Y en ese momento, es decir, que aquí estamos diciendo, estamos refiriéndonos a que el objeto que está girando está en este punto. ¿Ok? Como el objeto está en otros puntos, es decir, en algún momento estará por aquí, pues significa que esa velocidad tangencial en algún momento estará en ese punto, ¿cierto? Es Una decir, pregunta, ¿qué significa que sea tangencial? bueno, la palabra tangente, pues ustedes saben que corresponde a una recta que toca la curva en un solo punto. Eso es lo que significa una recta tangente, ¿sí? Y todas esas expresiones tangenciales, de hecho, aún cuando las personas redactan ciertos textos, hablan de que eh, eso fue algo tangencial. ¿Qué significa? Que lo tocó ligeramente. Por ejemplo, me pueden decir que un huracán pasó tangencialmente por una ciudad. ¿Qué significa? Que la tocó ligeramente. ¿Sí? Entonces, esa es una expresión que se utiliza también para ese tipo de situación.